Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, soy Nisa Rendón y el día de hoy te voy a explicar el llenado de la tabla 3 de la bitácora OPSP. La última tabla de la bitácora OPSP se denomina datos del problema y de la solución o resolución propuesta. Como su nombre lo indica, aquí se analiza al problema, pero además empieza a plantear la forma en que se puede resolver. Es hasta este momento, después de todo el análisis que se hizo en la tabla 2, que ya se cuentan con los elementos necesarios para analizar y proponer la solución o resolución del problema que se está analizando. Recuerda que dentro de este modelo, el problema se plantea como una pregunta, es decir, lo que vas a llenar en la tabla 3 tiene como punto de partida a tu pregunta-problema. La tabla 3 consiste de 7 apartados: el módulo motivo, el tipo de problema, el método de solución o resolución aplicada en una o más situaciones análogas, el modelo que apoya a la propuesta de solución o resolución del problema, el método de intervención propuesto para la solución o resolución del problema, el impacto primario que se pronostica con la aplicación de la solución o resolución del problema y los impactos secundarios que se pronostican con la aplicación de la solución o resolución del problema. Vamos a ir explicando cómo se construye cada uno de ellos. En el móvil o motivo tienes que explicar cuáles son las causas que producen el problema. Tu problema es la pregunta problemática que planteaste en la columna 5 de la tabla 2. Aquí vas a buscar en fuentes académicas las causas que producen al problema, es decir, la pregunta problemática. Y en ella vas a incluir los datos de la cita. En este ejemplo se parte de la pregunta problemática. ¿Afectan las fake news la credibilidad de la publicidad? Donde se exponen las causas por las que afectan las fake news. En el tipo de problema, únicamente vas a indicar qué tipo de problema es. Si se trata de una necesidad, de un obstáculo, de una carencia o de un exceso, o bien una contradicción en funciones. Y además vas a explicar por qué lo consideras así. Por ejemplo, aquí se identificó que el problema podría ser un obstáculo y una contradicción en funciones. Para el método de solución o resolución aplicado en una o más situaciones análogas, se refiere a que un método es un conjunto de pasos ordenados que permiten llegar a un fin, por lo cual aquí se trata de que busques en libros, revistas especializadas, un método que se haya utilizado para resolver al problema o al menos a alguna situación parecida al problema que estás planteando. Si de repente consideras que no tienes idea de dónde buscar, pregúntale a un experto o a uno de tus docentes para que te oriente. Supongamos que determinas que no existe un método para solucionar a tu problema, porque es único y especial. Entonces hay que pensar en qué otra situación es parecida a la que quieres resolver para entonces buscar cómo la han resuelto. Si bien no es exactamente igual a la tuya, consideras que hay puntos que pueden servir para construir un nuevo método, por lo cual puedes anotarla en este apartado. Por ejemplo, en este caso retomaron un método ya probado por otra empresa, y en este caso brasileña. Dado que lo que estamos buscando es un método que ya haya sido empleado, es necesario incluir los datos de la cita de donde obteniste la información.
Te recomiendo que anotes en este apartado al menos 2 métodos para que a partir de estos puedas hacer una propuesta propia. El modelo que apoya a la propuesta de solución o resolución del problema. Un modelo es una representación de la realidad que tiene elementos que se relacionan entre sí formando una estructura y cuentan con una teoría que los respalda. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? En primer lugar, buscar un modelo que sirva de respaldo a tu método. Este modelo lo puedes buscar dentro de tu área disciplinar o bien puedes crear el propio. Si te interesa crearlo, puedes revisar en la antología del curso de Pensamiento Crítico para la Solución de Problemas de la Universidad Veracruzana el material que existe con respecto a la creación de modelos. Una vez que tengas elegido el modelo, vas a describir lo siguiente: cuál es tu nombre, quién y cuándo lo crearon, en qué consiste y finalmente vas a explicar por qué consideras que es el indicado para apoyar a tu método. En este ejemplo, retomaron el modelo de comunicación de Jacobson y explicaron la relación del mismo con el método que propondrían a continuación. Como podrás observar, tanto el apartado 3 como el apartado 4 deben contar con los datos de las citas de donde se obtiene la información. A partir del apartado 5, todo lo que se anota en la tabla 3 son sus propuestas personales. Es decir, esto ya ustedes lo hacen y por lo tanto ya no lleva referencias. En el apartado 5, que es el método de intervención propuesto para la solución o resolución del problema, si en el apartado 3 tuviste que buscar un método con el que ya se ha resuelto tu problema o una situación análoga a tu problema, aquí es donde tú vas a proponer tus propios pasos para resolver el problema. En la construcción de tu propio método no vas a partir de cero, sino que vas a retomar los métodos que ya investigaste en el apartado 3. Puedes quitar o poner pasos de los métodos que investigaste y puedes quizá integrar 2 métodos para crear uno solo. La propuesta personal de tu método no es totalmente inventada, sino que es el producto del análisis que hiciste de otros métodos, pero ahora con tus aportaciones para resolver el problema. En el ejemplo, sus compañeros retoman el método de la BBC brasileña y a partir del método propuesto hacen su propuesta que solo abarca 6 pasos. En el apartado 6, que es el impacto primario que se pronostica con la aplicación de la solución o resolución del problema, aquí es cuando se habla del impacto. Se trata de pensar o imaginar qué es lo que puede pasar si se implementa el método de solución o resolución de problemas que creaste. Cuando se habla de impacto primario, se refiere a corto plazo, es decir, que creemos que puede ocurrir de forma inmediata, por lo que aquí se anotan todos los impactos, tanto positivos como negativos, que podemos pensar que pueden ocurrir o que se pueden pronosticar si se aplica la solución del problema. Aquí podemos observar el ejemplo. En el apartado 7, que son los impactos secundarios que se pronostican con la aplicación de la solución o resolución del problema, por impacto secundario vamos a entender lo que esperamos que pueda ocurrir en un lapso mayor de tiempo. Es decir, que no vamos a observar de manera inmediata, pero que podemos esperar que más tarde pueda acontecer. Al igual que en el punto anterior, aquí se anotan tanto los impactos positivos como los negativos que podemos esperar y que pueden ocurrir a largo plazo. Aquí podemos observar el ejemplo. Con esto ya tenemos completada la tercera tabla y con esto ya cuentas con el total de la bitácora del orden del pensamiento para la solución de problemas.
Si observas, no se trató únicamente de decir ese es el problema y esta es la forma en que se puede solucionar, sino de seguir un proceso de investigación profunda, de búsqueda y análisis de información que te permitiera tanto identificar al problema como conocer más acerca de él. Además, pudiste identificar lo que ya se ha hecho para resolver el problema o al menos a situaciones parecidas al problema. Y con esto construiste una propuesta de cómo se podría solucionar, considerando tanto sus pros como sus contras en su implementación. Todo este camino que has seguido te va a servir de base para la construcción del proyecto integrador. Si tus tablas son correctas, ya tienes básicamente entre un 70 y un 80% del proyecto, pues mucha de la información que recabaste te servirá para realizarlo. Y bueno, con esto concluimos el llenado de las tablas, todo lo concerniente a la bitácora OPSP. Te invito a que te suscribas al canal para más videos de apoyo para la experiencia educativa, pensamiento crítico para la solución de problemas. Y nos estaremos viendo hasta el próximo video.